En el video anterior habíamos hablado un poco de proporcionalidad, ¿sí? En este video vamos a meternos a analizar cuando hablamos de proporcionalidad directa o cuando hablamos de proporcionalidad inversa, ¿sí? Bueno, como generalmente estamos trabajando para poder obtener el gráfico, la idea es poder graficar, vamos a trabajar con variables. Vamos a tener dos variables que son dos magnitudes, ¿sí? En este caso vamos a tener una magnitud que se va a representar con la letra X, que es una variable se llama variable independiente, y la Y se llama variable dependiente, ¿sí? Son magnitudes. Después, cuando vean el problema, se van a dar cuenta. Estas dos magnitudes se van a relacionar, ¿sí? Como en este caso estas dos magnitudes se relacionan, ya estamos hablando de función, ¿sí? Por eso mismo podemos graficarlas. Bien, por ejemplo, vamos a ver. Acá tenemos una función proporcional directa y lo expresé en forma, en vez de forma de problema, lo expresé en forma de función. Puse una relación, por ejemplo, la relación es una persona que corre, ¿sí? Entonces, mis dos variables van a ser el tiempo que esta persona corre y determinando, de acuerdo a la cantidad de horas que va a empezar a correr, va a cumplir determinada distancia, ¿sí? Por ejemplo, en una hora corre 10 kilómetros, entonces con esto yo ya puedo decir que en 2 horas va a recorrer 20 kilómetros, en 3 horas 30 kilómetros, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las variables? Tiempo y distancia. Hay una cosa que siempre tengo que saber, ¿sí? Fuera de las magnitudes, que en la columna siempre va a estar la X de este lado y la Y de esta, ¿sí? Y cuando lo voy a graficar, porque la idea es graficarlo, siempre en el horizontal va a estar el eje X y en el vertical el eje Y, ¿sí? Bien, con esto nosotros ya acá sé que es una función proporcional directa. ¿Cómo me doy cuenta? Porque al aumentar la cantidad de horas, voy a aumentar la cantidad de distancia que recorro, ¿sí? Bien, bueno, entonces, sé que es directo. Si quiero calcular, yo en este caso ya puedo calcularla así para cualquier tiempo. Por ejemplo, si quiero para, yo qué sé, para 5 horas, es muy simple, calculo la constante K, ¿sí? Que es Y sobre X, y entonces utilizo cualquiera, en este caso el primero que yo tenía, que era este, 1, 10. 10 dividido 1 es 10. Y con esto puedo calcular la Y. Ya despejando de esta fórmula, despejo la Y. Entonces, si despejo la Y, la X pasa al otro lado multiplicando. Está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, Y es igual a K por X, ¿sí? Entonces, siempre para poder calcular la Y, tengo que multiplicar K por X. K la calculé, que es 10. 10 por 5, 50. Si quiero para, yo qué sé, 35 horas, entonces 35 por 10, 350, ¿sí? Bien, la representación siempre en este caso, en la función proporcional directa, es una recta. Tengo que seguir escalas, ¿sí? En este caso voy a tomar una distancia, esa distancia siempre al variar al siguiente, y si tomo la misma medida, va a variar lo mismo. Por ejemplo, yo acá voy a hacer que cada una de estas divisiones lo tengo que hacer con reglas. Yo lo estoy haciendo para el video, no puedo, pero lo hago con reglas y sé que cada división va a representar 1, ¿sí? En el vertical va a ser, mi escala va a tener que ser diferente, en este caso cada división va a ser 10, ¿sí? Entonces, en una hora recorre 10 kilómetros, en 2 horas 20 kilómetros, en 3 horas 30 kilómetros. Y en 0 horas, 0 kilómetros. Entonces va a partir del punto 0, 0. Función proporcional inversa. Fíjense, mi relación va a ser en este caso de acuerdo a las cantidades de personas que tengo para terminar una casa, ¿sí? Entonces yo en este caso voy a tener dos variables, cantidad de empleados y tiempos que tarda. Entonces, si yo tengo un empleado, va a tardar 30 días. Vamos a hacer días de empleado y días, ¿sí? Un empleado, 30 días. 2 empleados, va a tardar la mitad, 15. 3 empleados, va a tardar 10, ¿sí?
Bien. Este tipo de función, ¿sí? es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque aumenté los empleados y disminuyó los días, ¿sí? Para cuando tengo estos casos, la K no se resuelve de esta forma, la K se resuelve multiplicando, ¿sí? Entonces, K es igual a, tomo siempre uno de los datos, 30 por 1, que es 30, ¿sí? Y con esto puedo calcular cualquier I. Por ejemplo, si quiero calcular la I para X5, bueno, entonces despejo la I acá, y es igual a K sobre X. Entonces, 30 dividido 5 va a ser 6. Entonces, siempre hago 30 dividido 1, 30. 30 dividido 2, 15. 30 dividido 3, 10. 30 dividido 5, 6. Entonces, puedo calcularla así para cualquiera de los datos. El gráfico, recuerde, eje horizontal la X, eje vertical la Y, ¿sí? Sigo las escalas, sigo los cuadraditos de mi hoja cuadriculada, así no me pierdo, ¿sí? Y en la vertical no es una línea, sino que es una hipérbola, ¿sí? Entonces voy a seguir una escala más o menos, vamos a hacer de 10, 20, 30, ¿sí? Entonces, cuando tengo 1, tengo 30, bien, acá no tengo problema, tengo primer punto. Cuando tengo 2 empleados, tengo 15, es decir que tengo la mitad. 15 es la mitad entre 10 y 20. Entonces acá 2 es acá. Cuando tengo 3, tengo 10. Bien, perfecto. Tengo acá. Y cuando tengo 5, tengo 6. Un poquito a la mitad. ¿Qué me queda? Queda como una curva. Y si yo lo representaría del otro lado, me quedaría de esta forma, ¿sí? Una curva que nunca va a cruzar el eje de la X. Siempre se va a tender a acercar, pero no lo va a cruzar. Esta es la representación de una función proporcional inversa.